Está con nosotros y vamos a otro tema. César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. César, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Valeria, buenas tardes por la invitación, muy amable. Sabemos pues que la semana pasada ya teníamos un poco clara la postura del Congreso. Se aprobó la ley de presupuesto con miras al 2026, un año además bastante movido en tema político, pero lo cierto es que el gremio que tú presides, César, ha manifestado su preocupación con respecto al debate y eso que tiene que ver con la Autoridad Nacional de Infraestructura para el próximo año. ¿Cuál es la mirada que tiene el gremio? Ya tenemos más de 60 días, un poco más, señalando la preocupación y creo ya mortificación, ¿no? Porque no hay otra palabra. ANIN y el MEF han tenido desde el gobierno de la señora Boluarte digamos, diferencias, y era evidente además, porque creo que la señora Boluarte intentó, a través de los proyectos de ley que presentaba o disposiciones, sacar o retirar al actual director de ANIN. Ahora, temas internos que no nos competen porque finalmente todo es el mismo gobierno. El tema es que el día de hoy, actualmente, ANIN tiene un problema de financiamiento y de pago de varios meses que en total suman 22 proyectos y bordean los 3.000 millones de soles. Lo cual ha impactado en toda una cadena de pagos, ¿no? Que han generado despidos, que han generado que se concluyan obras que son defensas ribereñas, que son hospitales y escuelas, que están en la zona norte del Perú. Recordemos que ANIN nace como consecuencia del cierre de lo que conocíamos todos como la reconstrucción con cambios, ¿no? Pero no solamente para hacer nuevas obras, sino para continuar lo que esta autoridad dejó. Habían adendas, nace con 4.000 millones, pero con una falta de pagos, o mejor dicho, para ser más claro, con adendas pendientes que el día de hoy se siguen generando obligaciones, porque el Estado, representado por ANIN, le decía a las empresas continúen haciendo obras. El problema que justamente hoy arrastramos pendientes por pagar, como te acabo de indicar, que solamente el gobierno actual ha cubierto a través del Ministerio de Economía y Finanzas con un decreto supremo de 317 millones, lo cual no cubre las deudas y que ha generado la quiebra ya de MIPES, obviamente despido de trabajadores, pero además ejecución de fianzas y un atraso de pago de impuestos que a cualquier compañía le hace daño. Pero lo peor es el mensaje que estamos dando. Tengo que usar una frase que no me gusta, pero que debo usar, el perro muerto. Una frase que no usábamos en el sector público hace muchos años y que traslade la confianza del sector privado nacional y del extranjero que ha confiado en la autoridad peruana, que dice, vengan a participar en el Perú en los proyectos que tenemos. Lo peor es que esto va a seguir el siguiente año. Claro. Y ahí nuestra llamada de atención al Congreso, pedimos una audiencia en la Comisión de Presupuesto, nos recibió el jefe de asesores y nos dijo, no hay tiempo para que ustedes sean recibidos esta semana, y este jueves y viernes hay debate en la Comisión de Presupuesto. Y ahí nos llama mucho la atención que el Parlamento y la mayoría de congresistas o no tenga conocimiento de lo que viene, pero esto va a seguir arrastrando obligaciones. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha sustentado el día de hoy un pedido de facultades. Sí. Pide facultades y según el artículo 104 de la Constitución, estas facultades tienen que ser específicas. Dice al respecto, en uno de los numerales, que piden facultades para tomar medidas diversas. Sobre ANIN. Gaseoso, muy gaseoso. Muy gaseoso. Y la Constitución dice que tiene que ser específico. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, porque es para tomar las mejores y diversas medidas para el mejor funcionamiento de ANIN. Esto significa que hay un reconocimiento ya expreso de que ANIN y el Ministerio de Economía no han estado trabajando de la mejor forma en los últimos años. Y ahí, ojo, esto significa que este problema lamentablemente viene atrás, y yo creo que eso implica la falta de algún ex o más de un ministro de Economía que tiene que responder por qué estamos en este problema. Yo no soy autoridad de fiscalización, pero represento, obviamente, como acabas de mencionar, a un grupo de inversionistas que finalmente genera obras para la población, obviamente con tesoro público. Ahora, el estancamiento de ANIN, si es que ocurre, por lo que no, ya ocurrió, porque ya tenemos obras paradas, ¿no?
Sí, y de hecho me acuerdo que tú estuviste con nosotros advirtiendo hace varias semanas, Sí, exacto, y no exacto. solamente el gremio que preside, sino otros se sumaron, Así es, levantando así la es. mano diciendo, señores, esto no está nada bien. El ministro había aprobado, había prometido, no había aprobado, había prometido El algunas exministro Raúl inyecciones. Pérez, efectivamente, sí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se quedó ahí, ¿Suficiente? hubo cambio de gobierno, no se aprobó nada, lamentablemente, y el día de hoy la ministra Denise Miralles ha solamente aprobado una medida de 317 millones. Hay mensajes confusos. Entendemos que la primera semana de diciembre, que es la verdad todavía algo lejos, porque este problema viene ya desde junio, julio. Estamos ya 4 meses sin pagar. Se sigue despidiendo gente, lamentablemente, porque ninguna empresa aguanta tantos. Ojo, la SUNAT no perdona, los bancos no perdonan, ejecutan fianzas y lamentablemente las empresas que han confiado en el Estado están con problemas. Y lo peor, hay obras que están al 90% y se han tenido que suspender. Ahora, este tema viene de atrás, porque ANIN para este año pidió más o menos 6.000 millones y solamente recibió 3.000 millones. Mi pregunta es, ¿por qué otros ministros anteriormente no lo dijeron públicamente? Nosotros recibimos el primer campanazo del señor Salardi que nos comentó al respecto del ministro Raúl Pérez, pero antes han habido otros ministros, ¿no? ¿Por qué públicamente ningún otro ministro lo advirtió? Bueno, prioridades, lamentablemente son prioridades. Está cada bien, uno tiene una está bien, agenda pero en mientras tanto se firmaban contratos. Entonces, los privados no tenemos por qué, entre comillas, asumir la responsabilidad. Pero lo peor es que eso genera, si es que mañana se resuelven los contratos, un daño que se va a ganar intereses, moras que el Estado va a pagar. Y déjame decirte que el Estado somos todos, porque los impuestos los pagamos todos y finalmente vamos a pagar, no solamente ahora, el problema viene el 2026 y también el 2027. ¿Verdad? Bueno, a ver, justo mencionabas el tema del Pleno. En esos momentos, amigos, el Pleno del Congreso está evaluando justamente los proyectos de presupuesto, endeudamiento y equilibrio fiscal para el año 2026. Está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, justamente, ¿no? Tomando la palabra, presentándose ante el hemiciclo, y vamos a ver cómo termina esta situación. Advertencia por parte de los gremios, entre ellos la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, sobre el futuro, si es que existe para ANIN un futuro, y las respuestas que deberían darnos también las autoridades, tanto en el Congreso y en el Ejecutivo. En vez de hacer más obras, hay que pagar las obligaciones que el Estado ha asumido, porque ese presupuesto que se está asignando de 3.000 millones podría servir para pagar las obligaciones que el Estado justamente ya firmó, porque son contratos firmados. Es como que nosotros te contratemos, o en general tú contrates más personal y no le pagues. Y no le pagues. Y no me avisan que ya me van a cerrar el calle y sigo contratando, además, que es lo que pasó con la ANIN. población afectada, las defensas ribereñas. Mañana más tarde, en un mes o menos o 2 meses, se caen con las lluvias, ¿se van a perder millones? Van a haber daños a las zonas agrícolas, van a haber daños a la población, los colegios avanzados, los hospitales avanzados. Perdóname, pero se va a perder mucho dinero. Claro. ¿Y quién va a responder por eso? ¿No? César... Delicado, ¿no? Delicado y muy preocupante, la verdad. Sí. Y a este punto también mencionar que se sumaron los gobernadores regionales en su momento. César, muchas gracias por Encantado, acompañarnos. y gracias a ti por el espacio, muy amable. César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, estuvo con nosotros.